Mis queridos amigos y hermanos que nos sintonizan a través de este canal, gracias por estar pendiente de nuestras publicaciones, gracias por darle like, gracias por compartirlo también con vuestros amigos. Hoy vamos a continuar con parte de la historia de ese gran reformador de la Edad Media como lo fue Juan Hus. Así que ponte cómodo, abramos nuestras Biblias para verificar primero en ella el acontecer de este gran reformador de la Edad Media y cómo también su experiencia nos va a servir para prepararnos para cuando nos toque a nosotros permanecer firmes en Cristo Jesús. Bien, mis amados, vamos entonces a entrar de lleno en el estudio, pero antes vamos a pedirle al Espíritu Santo, amado, para que Él nos ilumine. Oremos, bendito Consolador, ilumínanos, Señor, a través de esta lectura referente a la vida de Juan Hus, tu instrumento en la Edad Media, el cual utilizaste poderosamente allá en Praga para sembrar la obra de la reforma entre tu pueblo. Gracias, Dios nuestro, por escucharnos y respondernos. Gloria a ti y gloria a nuestro Cristo, por el cual todas las cosas son posibles. Amén. Bien, mis amados, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Mateo. Vamos a confirmar allí algo sumamente interesante. Libro de San Mateo, capítulo 24, versículos 9 y 10. Mira cómo dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Interesante esta primera parte de este texto. Para algunos que dicen o que enseñan basados en una doctrina católica elaborada por Francisco de Rivera en la Edad Media también, que la iglesia va a ser raptada, por lo tanto no va a atravesar por ninguna tribulación. Este texto nos confirma y echa por tierra esa doctrina falsa, amado. No dejes que te sigan engañando con esa doctrina de que no vas a atravesar por la gran tribulación que se avecina con motivo de la imposición de una ley dominical. Dirán algunos hermanos espirituales que insisten en guardar el día papal, que cuál es el problema si hasta ahora lo han guardado. ¿Cuál es el problema de que se instituya una ley universal que obligue a los cristianos a guardar o adorar en el día domingo? Por supuesto, los que insisten en seguirse reuniendo para adorar en ese día falso no ven en ello ningún problema, porque a ellos les conviene seguir con ese engaño. Y por eso es que predican esta herejía del rapto secreto. Pero, amado, Cristo tiene que venir a esta tierra pronto. Y la persecución que se avecina nos indica que está a las puertas. La instauración de una ley dominical nos indica que Cristo está próximo a salir del santuario celestial para trasladarse a esta tierra. ¿Por qué tiene que venir a esta tierra? Porque va a venir a buscar a su iglesia. La iglesia no se va a encontrar con él allá en el cielo por medio de un rapto. No, Cristo dijo que él vendría a buscar a su iglesia, a su pueblo. Eso lo dice claramente el libro de San Juan, capítulo 14. Y si me fuere,
prepararé un lugar para vosotros y volveré y os tomaré conmigo. Esa es la doctrina correcta. Cristo viene a buscar a su pueblo. Y en ese sentido, vamos a corroborar el hecho de que la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación a fin de testificar, a fin de declarar al mundo su apostasía o su rebelión. Por eso es necesario que la iglesia atraviese por la gran tribulación, porque es el último momento en que nosotros tendremos que testificar, y a través de esa testificación será el último llamado al arrepentimiento de la humanidad, amado. Eso también se llama fuerte pregón. Muy bien. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, amado. No solamente vamos a ser perseguidos, no solamente vamos a atravesar por la gran tribulación, sino que muchos de nosotros seremos sacrificados en esa tribulación por amor a Cristo. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y seréis aborrecidos. ¿Aborrecidos por qué? Porque estamos testificando, estamos declarando al mundo a través de nuestra vida que el mundo está en rebelión. ¿Y qué ente nos sirve para nosotros saber que estamos o no estamos en rebelión? La ley de los 10 mandamientos. A través de la ley de los 10 mandamientos, el mundo declarará si se mantiene en rebelión contra Dios o no. A través de la ley de los 10 mandamientos, nosotros demostraremos como cristianos si realmente lo somos o no lo somos. Y cuando digo cristiano me refiero a todas las denominaciones cristianas que están en el hemisferio occidental. Amado, no importa de qué denominación, a qué denominación pertenezcas. La única forma de saber si tú eres un pecador o no es a través de la ley de los 10 mandamientos. La única forma de saber si te mantienes en rebelión o no es a través de la ley de los 10 mandamientos. Y voy a repetir algo que he dicho en otras oportunidades. Satanás fue expulsado del cielo por violentar la ley de los 10 mandamientos. Adán y Eva fueron expulsados del Edén por violentar la ley de los 10 mandamientos, amado. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que nosotros sí podremos morar en el cielo como violadores de la ley de los 10 mandamientos? Y en cuanto a Adán y Eva, ¿qué nos hace pensar a nosotros que sí podremos vivir en el Edén nuevamente violentando la ley de los 10 mandamientos? Es algo absurdo pensar que la ley universal de Dios no se va a aplicar a nosotros ahora y que violentándola, porque según algunos predicadores dicen que ha sido abrogada esa ley, que fue abrogada en la cruz con Cristo, ya Cristo no va a juzgar a su pueblo utilizando a la ley de los 10 mandamientos como ente judicial en el juicio que se lleva actualmente en el cielo. Es algo absurdo pensar eso, amado. No nos dejemos seguir engañando con esa falsa doctrina, porque seremos aborrecidos por permanecer adscrito, por permanecer fieles a Cristo en la obediencia a la ley de los 10 mandamientos. Seremos aborrecidos. ¿Quiénes nos van a aborrecer? Nos van a aborrecer el LGBT, nos va a aborrecer porque decimos que esa conducta corrompida del ser humano violenta al séptimo mandamiento. Entonces seremos aborrecidos por el LGBT. Seremos aborrecidos por las denominaciones o los miembros de las denominaciones cristianas que no quisieron aceptar la ley de los 10 mandamientos. Seremos aborrecidos por ellos. Seremos aborrecidos por
los políticos, porque nosotros pregonaremos a través de nuestro testimonio y verbalmente que los políticos han violentado la ley de los 10 mandamientos, aquellos que se relacionan con los mandamientos del prójimo, los 6 mandamientos de la ley de Dios que tienen que ver con el prójimo. No han amado al prójimo, sino que se han amado a sí mismos y han elaborado una serie de situaciones donde ellos quedan favorecidos. Y también, amados, aquellos que se mantienen en los cultos babilónicos, como el culto de la Navidad, entre otros, también seremos odiados por ellos. Ellos nos considerarán sus enemigos porque les haremos saber que han violentado el primero y el segundo mandamiento con ese solo culto. Podemos imaginarnos otros cultos que están en Babilonia, Babilonia, la gran ciudad que significa el mundo. De manera que los que permanezcan fieles a la ley de los 10 mandamientos serán aborrecidos. Los que guarden el sábado, amado, como el verdadero día de adoración, serán aborrecidos y serán asesinados, serán perseguidos por el mundo, no así aquellos que aceptarán o confirmarán su afecto a un día de adoración falso, es decir, el domingo. Ellos no serán perseguidos, al contrario, ellos se convertirán en los perseguidores de los fieles a Dios en la obediencia a la ley de los 10 mandamientos. Fíjate lo que dice el versículo 10 con respecto a eso. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Este versículo nos confirma la gran persecución que se va a desatar con motivo de que los rebeldes, aborreciendo a los que permanecen fieles a la ley de Dios, van a perseguir a los guardadores del sábado, amado. Sí, y ese es el punto de tropiezo. Muchos tropezarán entonces. ¿Contra qué se van a tropezar? Se van a tropezar con el verdadero día de adoración. Ese es el punto clave, porque todos nos decimos cristianos, todos decimos que aceptamos a Cristo. En eso no tenemos problema en expresar eso, pero realmente el punto clave aquí es que demostramos si amamos a Cristo es si somos hijos obedientes, no desobedientes. Y si somos hijos obedientes, entonces tenemos que aceptar que la ley de los 10 mandamientos está vigente, incluyendo el sábado, y tenemos que vivir en esa verdad. Los que no quieran vivir en esa verdad se convertirán en aquellas personas que perseguirán a sus hermanos espirituales, a aquellos que permanecieron fieles. Por eso es que dice, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿En qué bando estarás tú, mi amado? ¿En el bando que va a ser aborrecido o en el bando que va a aborrecer a los fieles? Preguntas para reflexionar. Muy bien, amado, en tal sentido, vamos a corroborar eso a través de la vida de Juan Jos, que fue aborrecido por sus hermanos espirituales. Juan Jos nunca deseó abandonar la Iglesia Católica. Él se consideró católico hasta el último momento, pero fue aborrecido por sus compañeros, por los otros sacerdotes, recordando que Juan Jos fue un sacerdote. Fue aborrecido por los otros sacerdotes, fue aborrecido por el Papa y fue enviado a la hoguera por orden de el Papa Juan XXIII. Así que si él fue perseguido, fue aborrecido en la Edad Media y formaba parte de la Iglesia de Dios, él no fue raptado, sino que murió en la hoguera, fue perseguido, fue aborrecido. Nosotros también atravesaremos por esa
experiencia. La diferencia está, amado, en que Cristo nos prometió que no sufriremos en ese momento. Aferrémonos a esa promesa de nuestro Dios. No sufriremos en ese momento de la angustia, porque Satanás entonces se mofaría de nosotros y de nuestro Dios. Por lo tanto, nuestro Dios no va a permitir que sus hijos, que han declarado hasta el último momento permanecer fieles, no sufrirán en esta gran tribulación. Decíamos entonces que aunque el mismo Papa se había hecho culpable de crímenes mayores que aquellos de los cuales se acusaba a Juan Hus, los sacerdotes, y por los cuales se exigía que se hiciese una reforma, con todo el mismo concilio que degradara al pontífice, procedió a concluir con el reformador. Entonces, sus compañeros, los otros sacerdotes, destituyeron al Papa por considerarlo un hombre corrupto. Sí, pero también excomulgaron a Juan Hus. Fíjate cómo nos dice la historia. El encarcelamiento de Hus despertó grande indignación en Bohemia. Algunos nobles poderosos se dirigieron al concilio protestando contra tamaño ultraje. El emperador de mala gana, recordamos que el emperador en su tiempo era Segismundo y le había otorgado a Juan Hus un salvoconducto para que asistiese a ese concilio de Constanza y se le aseguraba su vida. Su vida no sería tocada si asistía. El emperador extendió ese salvoconducto, pero al final el salvoconducto no sirvió de nada. Los sacerdotes pasaron por alto ese salvoconducto del emperador y apresaron a Hus. El emperador salió de ese concilio avergonzado porque no tuvo el poder ni las agallas de oponerse al clero católico. Entonces nos dice acá que el emperador, que de mala gana había consentido en que se violase su salvoconducto, se opuso a que se procediera contra él, pero los enemigos del reformador eran malévolos y resueltos. ¿Quiénes eran los enemigos del reformador? El sacerdocio católico. Eran malévolos y resueltos, o sea, no iban a cejar en su empeño de destruir al reformador. Apelaron a las preocupaciones del emperador, a sus temores y a su celo por la iglesia. Le presentaron argumentos muy poderosos para convencerle de que no había que guardar la palabra empeñada con herejes. Eso mismo nos va a suceder a nosotros. No habrá salvoconducto que nos favorezca. No habrán leyes civiles que nos favorezcan. Cuando todo esto llegue a su punto, nuestras libertades serán clausuradas. No tendremos libertad en ningún lado, ni nadie en este mundo va a defendernos, como le pasó a Juan Hus. Nos sigue diciendo: le presentaron argumentos muy poderosos para convencerle de que no había que guardar la palabra empeñada con herejes, ni con personas sospechosas de herejía, aun cuando estuvieran provistas de salvoconductos del emperador y de reyes. Debilitado por la enfermedad y por el encierro, pues el aire húmedo y sucio del calabozo le ocasionó una fiebre que estuvo a punto de llevarle al sepulcro. De manera que Juan Hus fue encarcelado y allí en esa cárcel Juan Hus se enfermó al punto de que estaba próximo a morir en esa mazmorra. Hus fue al fin llevado ante el concilio. Cargado de cadenas, se presentó ante el emperador que empeñara su honor y buena fe en protegerle. Entonces Hus fue llevado al concilio encadenado. Tú y yo también pasaremos por esa
experiencia. Seremos llevados a los tribunales, seremos enjuiciados ante prelados, ante potentados, ante políticos, ante jefes eclesiásticos, seremos llevados para testificar acerca de nuestra fe. Sí, amado, y la fe no solamente es decir si somos cristianos, porque todos, repito, serán cristianos, todos dirán que son cristianos y que todos tienen el derecho de entrar a la vida eterna. Seremos enjuiciados por mantenernos fieles a la ley de los 10 mandamientos. He allí la diferencia, amado. De manera que os fue al fin llevado al concilio cargado de cadenas, se presentó ante el emperador que empeñara su honor y buena fe en protegerle. Durante todo el largo proceso sostuvo Jos la verdad con firmeza y en presencia de los dignatarios de la Iglesia Católica y del Estado. Allí reunidos elevó una enérgica y solemne protesta contra la corrupción del clero. Cuando se le exigió que escogiese entre retractarse o sufrir la muerte, eligió la suerte de los mártires. Hos llegó a ese concilio y defendió la verdad con firmeza. Se le exigió que se retractara de eso, de esa convicción, de esa creencia, de esa doctrina vital en la Biblia que nos presenta nuestro Dios. Permanecer fieles a Él, permanecer fieles a la Biblia, a lo que está expresado en la Biblia. Así que Jos fue inducido a retractarse, pero él no se retractó. ¿Te retractarás tú, amado? ¿Te estás retractando desde una vez respecto a las cosas que van a suceder dentro de poco cuando exijan que nosotros defendamos la fe o que nos retractemos de ella? ¿Nos estamos preparando desde ahora? El Señor le sostuvo con su gracia durante las semanas de padecimientos que sufrió antes de su muerte. La paz del cielo inundó su alma. Aquí se confirma lo que he dicho anteriormente. Nuestro Dios no dejará que nosotros suframos a pesar de la muerte que nos espera, cualquiera que fuere. Porque aquí nos dice, durante las semanas de padecimientos que sufrió antes de su muerte, la paz del cielo inundó su ser. Escribo esta carta, decía él a un amigo, en la cárcel y con la mano encadenada, esperando que se cumpla mañana mi sentencia de muerte, en el día aquel en que por la gracia del Señor nos encontraremos otra vez gozando de la paz deliciosa de ultratumba. Sabrás cuán misericordioso ha sido Dios conmigo y de qué modo tan admirable me ha sostenido en medio de mis pruebas y tentaciones. Así que Juan Jos salió victorioso de aquel encierro y de la tortura, amado. En la oscuridad de su calabozo previó el triunfo de la fe verdadera, volviendo en sueños a su capilla de Praga, donde había predicado el evangelio, vio al Papa y a sus obispos borrando los cuadros de Cristo que él había pintado en sus paredes. El clero católico no quería saber nada de Cristo. Borró los dibujos, las pinturas que Jos había pintado en la capilla de Belén allá en Praga. Este sueño le aflige, pero el día siguiente ve muchos pintores ocupados en restablecer las imágenes en mayor número y colores más brillantes. Entonces el Señor le mostró a Jos lo que iba a suceder con sus dibujos que había él plasmado allí en las paredes de la capilla de Belén, que los sacerdotes los borrarían, pero también le mostró la otra visión, que muchos en el futuro irían a esa capilla a restaurar las pinturas que él había plasmado allí en esas paredes. Es decir, la restauración de la fe de Cristo simboliza esta visión. Nos sigue diciendo, concluido este trabajo,
Los pintores, rodeados de un gentío inmenso, exclamaban: que vengan ahora papas y obispos, ya no las borrarán jamás. El reto de los fieles en Praga, retando a los obispos y sacerdotes que vengan ahora a borrarlas nuevamente, porque no las borrarán jamás. Por lo menos las borrarían de las paredes, pero no de los corazones, no de las mentes de los fieles de Cristo. Al referir el reformador su sueño, añadió: tengo por cierto que la imagen de Cristo no será borrada jamás. Ellos han querido destruirla, pero será nuevamente pintada en los corazones por unos predicadores que valdrán más que yo. Es lo que les estoy diciendo, mis amados. Por última vez fue llevado Hus ante el concilio. Nuevamente Hus vuelve al concilio. Era esta una asamblea numerosa y deslumbradora. El emperador, los príncipes del imperio, delegados reales, cardenales, obispos y sacerdotes, y una inmensa multitud de personas que habían acudido a presenciar los acontecimientos del día. De todas partes de la cristiandad se habían reunido los testigos de este gran sacrificio, el primero en la larga lucha entablada para asegurar la libertad de conciencia. Así es, la libertad de conciencia tiene que ver, amado, que tú tienes un libre albedrío que Dios te dio y tienes la oportunidad o el privilegio de decidir si adorar a Dios, al Dios verdadero, o adorar al hombre, adorar a los papas. Tú tienes esa libertad. Eso es libertad de conciencia. El Señor te dice: miren tus ojos por mis caminos, te dice el Señor. Yo no quiero que el impío muera, sino que proceda al arrepentimiento y alcance misericordia, alcance la vida eterna. Ese es el deseo de nuestro Dios. Pero nuestro Dios no nos puede obligar, no puede obligar a la raza humana. De manera que Él dice: yo te pongo en dos caminos, lo dice Deuteronomio, ¿verdad? El camino de la vida y el camino de la muerte. Y además te dice: elige el de la vida para que vivas. Eso se llama libre albedrío, eso se llama libertad de conciencia. La Iglesia Católica había suprimido eso en la humanidad, en toda la cristiandad. Solamente había que atender era el dictamen papal. Si no se aceptaba tal cual era expresado, entonces los cristianos, que en ese momento eran todos católicos, enfrentarían la hoguera, el cadalso o la guillotina. Y a esto se está enfrentando Juan Hus. Instado Hus para que manifestara su decisión final, declaró que se negaba a abjurar, es decir, se negó a retractarse, y fijando su penetrante mirada en el monarca que tan vergonzosamente violara la palabra que le había empeñado, la palabra del monarca de Segismundo era que no iba a ser tocada su vida. Entonces Juan Hus lo mira a él directamente, como recriminando su cobardía. Dijo Juan Hus: resolví de mi propia y espontánea libertad comparecer ante este concilio bajo la fe y la protección pública del emperador aquí presente. El bochorno se le subió a la cara al monarca Segismundo al fijarse en él las miradas de todos los circundantes. Nosotros también apareceremos o tendremos esa experiencia. Los potentados también serán avergonzados, porque Cristo los avergonzará a través de nosotros. Habiendo sido pronunciada la sentencia, se dio principio a la ceremonia de degradación. O sea, van a degradar a Juan Hus, le iban a quitar su rango sacerdotal. Los obispos vistieron a su prisionero el hábito sacerdotal y al recibir la vestidura dijo: a nuestro Señor Jesucristo se le vistió con una túnica blanca con el fin de insultarle cuando Herodes le envió a Pilato.
Habiéndosele exhortado otra vez a que se retractara, replicó mirando al pueblo: ¿y entonces con qué cara me presentaría en el cielo? ¿Cómo miraría a las multitudes de hombres a quienes he predicado el evangelio? No, estimo su salvación más que este pobre cuerpo destinado ya a morir. Entonces Juan Jos, instado a retractarse, dijo: ¿cómo voy a retractarme ante todos los fieles a los cuales les he predicado la pureza del evangelio, la verdad de Cristo? ¿Cómo me voy a retractar delante de ellos? ¿Y cómo compareceré yo ante el tribunal de Cristo si llegase a hacer eso? ¿Con qué cara? ¿Con qué moral? La moral de Juan José estaba muy alto. Estimaba la vida de sus seguidores, a quienes había enseñado la verdad del evangelio, y estimaba también su vida en cuanto a cómo se presentaría ante Dios. La reputación de nuestro Dios estaba en juego en ese momento. Uno de sus hijos lo habría traicionado. ¿Cómo quedaría nuestro Dios chasqueado en ese momento? Porque su instrumento, su guerrero, había fracasado en ese momento. ¿Cómo se presentaría él ante nuestro Dios? ¿Y cómo se presentaría también ante sus seguidores, aquellos a los cuales él había instruido en la verdad del evangelio? Nos sigue diciendo que no estimaba su vida más que la de cualquiera de ellos, porque ya él estaba destinado a morir. Las vestiduras le fueron quitadas una por una, pronunciando cada obispo una maldición cuando le tocaba tomar parte en la ceremonia. Por último, colocaron sobre su cabeza una gorra o mitra de papel en forma de pirámide, en la que estaban pintadas horribles figuras de demonios y en cuyo frente se destacaba esta descripción: el archihereje. Con gozo dijo Jos: llevaré por ti esta corona de oprobio, oh Jesús, que llevaste por mí una de espinas. Acto continuo, los prelados dijeron: ahora dedicamos tu ser al diablo. Y yo, dijo Jos, levantando los ojos al cielo: en tus manos me encomiendo, oh Señor Jesús, porque tú me redimiste. Amén. Tremenda experiencia de Juan Jos. Nosotros debemos aprendernos esa experiencia, vivir ya en esa experiencia, amado. Así es. Para culminar esta reflexión, quiero hacerlo de la siguiente manera. Fue luego entregado a las autoridades seculares. Así actuó siempre la Iglesia Católica. Después que enjuiciaba y condenaba, ella misma no iba a ejecutar la condena. No, ella buscaba y buscará permanecer ante la opinión pública como inocente de lo que ella misma había fraguado. Así que la Iglesia Católica, el prelado, el papado, dictaminó la sentencia contra Jos, pero no lo hizo ella misma, sino que se lo entregó a los magistrados civiles para que los magistrados civiles llevaran a cabo la sentencia. De esa misma manera va a suceder en nuestros días, amado. Iba seguido por inmensa procesión formada por centenares de hombres armados, sacerdotes y obispos que lucían sus ricas vestiduras, y por el pueblo de Constanza. Cuando lo sujetaron a la estaca y todo estuvo dispuesto para encender la hoguera, se instó una vez más al mártir a que se salvara retractándose de sus supuestos errores. ¿A cuál errores, dijo José, debo renunciar? De ninguno me encuentro culpable.
Tomo a Dios por testigo de que todo lo que he escrito y predicado ha sido con el fin de rescatar a las almas del pecado y de la perdición, y por consiguiente, con el mayor gozo confirmaré con mi sangre aquella verdad que he anunciado por escrito y de viva voz. Cuando las llamas comenzaron a arder en torno suyo, principió a cantar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y continuó cantando hasta que su voz enmudeció para siempre. Amado, qué maravillosa experiencia. Juan Jos en la hoguera murió cantando. ¿Por qué cantaba, amado? No le dolía su cuerpo que ardía por las llamas, era asado, pero Juan Jos cantaba. Entonces eso nos indica que Juan Jos en la hoguera experimentó lo mismo que experimentaron los tres amigos de Daniel allá cuando fueron arrojados en el horno de fuego. Tampoco ellos sufrieron. Juan Jos tampoco sufrió. Juan Jos estuvo acompañado allí por Jehová, nuestro Dios. Allí estaba Cristo a su lado. Sus ángeles estaban con él, de la misma manera que los amigos de Daniel el profeta estaba con ellos Cristo mismo. Jesús estará con nosotros en la aflicción, amado. Jesús estará con nosotros en la tribulación, mi amado querido. Sí, Jesús estará con nosotros y no sufriremos, porque también el recordar que esa tribulación nos llevará a la patria celestial, nosotros, si hemos de sufrir, lo haremos con gozo, porque sabremos que nuestra redención está asegurada. Amén, amado. Sus mismos enemigos se conmovieron frente a tan heroica conducta. Un celoso partidario del Papa, al referir el martirio de Jos y de Jerónimo, que murió poco después, dijo: ambos se portaron como valientes al aproximarse su última hora. Se prepararon para ir a la hoguera como se hubiesen preparado para ir a una boda. No dejaron oír un grito de dolor. Cuando subieron las llamas, entonaron himnos, y apenas podía la vehemencia del fuego acallar sus cantos. Cuando el cuerpo de Jos fue consumido por completo, recogieron sus cenizas, las mezclaron con la tierra donde yacían y las arrojaron al río Rin. El río Rin es el río principal de Alemania, que las llevó hasta el océano. Sus perseguidores se figuraban en vano que habían arrancado de raíz las verdades que predicara. No soñaron que esas cenizas que echaban al mar eran como semilla esparcida en todos los países del mundo, y que en tierras aún desconocidas darían mucho fruto en testimonio por la verdad. La voz que había hablado en la sala del concilio de Constanza había despertado ecos que resonarían a través de las edades futuras. Jos ya no existía, pero las verdades por las cuales había muerto no podían perecer. Su ejemplo de fe y perseverancia iba a animar a las muchedumbres a mantenerse firmes por la verdad frente al tormento y a la muerte. Su ejecución puso de manifiesto ante el mundo entero la pérfida crueldad de Roma. Los enemigos de la verdad, aunque sin saberlo, no hacían más que fomentar la causa que en vano procuraban aniquilar. Gloria a nuestro Dios. La muerte de Jos no sirvió para acallar la voz del reformador. Su voz y sus enseñanzas resuenan hasta nuestros días. Su ejemplo de valor, integridad y fidelidad siguen siendo un instrumento de reproche contra Roma.
porque su voz desenmascaró a Roma en la antigüedad o en la Edad Media y también sigue desenmascarando la crueldad, el error, la mentira y el engaño de Roma en nuestros días. Amado, preparémonos ahora que es tiempo para que seamos ejemplos también para el mundo. Muchos en el mundo se arrepentirán en esa hora undécima. Con nuestro testimonio, muchos habrán de aceptar la verdad, se entregarán a Cristo y estarán también dispuestos a entregar su vida por Él. Y esas serán estrellas que llevaremos en nuestras coronas. Un abrazo, mi amado. Dios te bendiga.